Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Miércoles 8 de octubre del 2017. Este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Tema de este día, vocación de pastor, tercera parte. ¿Qué podemos aprender del pastor que su vida dio por sus ovejas? ¿El rebaño a quién le pertenece? ¿Los pastores de esta actualidad estarán llevando al rebaño y enseñando lo correcto? Pues mira lo que dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es vocación del pastor, tercera parte. Lo dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Lucho. Dios le bendiga a todos los hermanos que se conectan y los que están viendo este video. Buenas tardes, yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bien, vamos a seguir con el tema vocación de pastor, tercera parte. Ya en los programas anteriores hemos hablado primero, en la primera parte de vocación de pastor, hemos hablado sobre los requisitos de un pastor, sobre quién es un pastor y sobre lo que es un pastor. En la segunda parte hemos visto claramente sobre los falsos pastores o los usurpadores, malos funcionarios del ministerio pastoral. Ahí hemos hablado de los falsos pastores que están comiéndose las ovejas, destruyendo el rebaño. Hoy vamos a hablar en nuestra tercera parte de vocación de pastor, el buen pastor. Y aquí vamos a terminar ya con esta enseñanza sobre vocación de pastor. Esta es la tercera parte, que el Espíritu Santo nos dirija, que sea Dios hablando a través de mis labios. Y vamos a empezar con esto. Vamos a abrir la Biblia una vez más en Jeremías 3:15. Ese ha sido nuestro texto de base, Jeremías 3:15. Dice ahí, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo os daré pastores según mi corazón, dice Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, pastores de los cuales Dios provee, da al pueblo de Dios para que sean pastoreados de acuerdo al corazón de Dios. En la Biblia habla el Señor sobre un hombre que era conforme a su corazón, que era el salmista David. Este pastor, que lo llama el dulce pastor de Israel, el dulce cantor, el hombre conforme al corazón de Jehová, reunía cualidades importantes para Dios. Dios nunca se fijó en sus errores o en su imperfección de ellos. Siempre lo estuvo corrigiendo o ayudando a mejorar. Miren qué es lo que pasa cuando en una verdadera iglesia hay un verdadero pastor que ama la grey. Primero, para que el pastor sea un buen pastor, el pastor primero tiene que entender esto. Escuche bien esto, los candidatos a pastor. Hoy vamos a hablar del buen pastor. Para que haya en la iglesia, en la congregación, no importa cuál sea el nombre de la denominación, pero que sea de la iglesia de Cristo, para que el hombre o el funcionario que va a dirigir al pueblo de Dios a la victoria, al crecimiento, al desarrollo, tiene que entender primero esto. En primera de Pedro 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por vocación, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El 3. Esta es la clave. Escuche bien esto, amado hermano, que desea ser pastor.
amado pastor, que estás siendo funcionario de la iglesia, el Señor nos dice, juntamente conmigo como pastor también, dice, no, pusiste no como teniendo señorío, no como siendo el mandamás, no como diciendo que el pastor es el que tiene la última palabra. Pastor, usted no tiene la última palabra. La última palabra de la Biblia. Y la iglesia, si ella decide la iglesia irse, se va, o las ovejas. Por lo tanto, la última palabra la tiene el Señor y no el pastor. No teniendo señorío, no siendo un capataz, no siendo un autoritario. Si el pastor llega a comprender este versículo, si el pastor llega a entender este versículo, entonces Dios estaría calificando a este varón como un hombre conforme a su corazón y como un buen pastor. Es importante, hermanos, saber cuáles son las funciones del pastor. Primero, el ministerio o el don pastoral, don, regalo, ministerio, como usted le quiere llamar, es un oficio, o sea, un trabajo muy sacrificado, un trabajo que tiene responsabilidad, entrega, un trabajo con una perspectiva clara de que el jefe, el príncipe de los pastores, el amo del pastor es Jesucristo, y que las ovejas no le pertenecen al pastor. Pero dentro de ello, amado pastor, hay una responsabilidad como pastor. Por eso en las enseñanzas anteriores he dicho, si usted no reúne las características, si usted no reúne las cualidades y los requisitos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en 1 Timoteo 3, póngase a vender papas, póngase a hacer empresa, haga cualquier cosa, pero no se meta a pastorear, no se meta a dirigir una iglesia. Si usted quiere fama, quiere gloria, quiere que la gente lo honre, que la gente lo glorifique, que la gente lo reciba con globos, lo reciba con palmas, que la gente lo reciba con música, con pandereta, que la gente lo endiose, hermano, dedíquese de cantante, dedíquese de actor, dedíquese lo que sea, que ahí va a recibir gloria, pero no se meta a pastorear, porque si usted le roba la gloria a Dios, Dios en cualquier momento lo va a destruir. Bien, en San Juan 10 dice así, dice el Señor Jesús, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el asalteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero la puerta, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire dónde va el pastor, delante de ellas. Esto significa que una de las funciones del pastor es dar dirección. Como número uno, el pastor en el oficio que Dios le ha encomendado es dar dirección a las ovejas. Dice la Biblia que el pastor va delante de ellas, mas el extraño va detrás. O sea, al extraño no le importa si adelante le sale un lobo, sino que el buen pastor va siempre mirando el camino, observando. Él da un paso y comienza a observar si hay lobos o no. ¿Y qué pasa con la dirección? ¿Qué está pasando hoy en día con la dirección en las ovejas? No hay dirección en el pueblo de Dios, pero el buen pastor que da dirección guía a las ovejas a la palabra. Hablando del buen pastor, el buen pastor da dirección a las ovejas y las guía a la palabra. Les abre el camino directamente a la palabra, no a las revelaciones, no a las profecías de apóstoles de dudosa reputación,
no a las profecías de los sueños, de los éxtasis, sino que el buen pastor da dirección, dirige al pueblo, dirige a las ovejas al monte. En el tiempo de Moisés, las dirigió al monte a adorar. Pero no solamente a adorar llegaron al monte el pueblo de Israel con el pastor Moisés, sino que Dios les iba a dar la palabra. Fue Moisés que llevó al pueblo al monte Sinaí, para que recibieran la palabra, los 10 mandamientos, para que tuvieran un encuentro con Dios. Igual es también acá, el buen pastor lleva a las ovejas a reunirse con su Señor a través de la palabra. La palabra es una fuente de agua. La Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando habla de esta expresión, nada me faltará, habla de los dos ámbitos, en el ámbito espiritual y en el ámbito material. Pero lo primero es el ámbito espiritual. Nada me faltará. A las ovejas no tienen necesidad de ir a buscar en libros de filósofos, de ir a buscar en libros de los apóstatas, o de ir a buscar revelaciones nuevas, en ir a buscar sueños, en ir a buscar experiencias religiosas. No tienen necesidad cuando el pastor las dirige a la fuente de agua que salta para vida eterna, que es la palabra de Dios. O sea, esa es la primera función que tiene el pastor, de dirigir al pueblo a Dios a través de la Biblia. El pastor no dice, así dice el Señor. El pastor dice, así dijo el Señor. Escuche bien esto. El buen pastor no dice, así dice el Señor, no dice eso, sino dice, así dijo el Señor, porque ya está escrito, establecido en la palabra del Señor. Esta es la fuente de agua donde el buen pastor lleva a las ovejas a la palabra. A la palabra. Segundo, el buen pastor cuida a las ovejas de los lobos. Mire, el buen pastor cuida a las ovejas de los lobos. Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia en el 7 de San Juan 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron eran lobos, eran asaltantes, ladrones. Todo aquel que no entra por Jesús, que no está en Cristo, que no ha bebido de la palabra y no tiene el Espíritu Santo, el Señor Jesús lo conoce como lobo, como asaltante, como ladrón. En el verso 10 dice, el ladrón viene a matar. El buen pastor cuida a las ovejas del lobo. ¿Quién es el lobo? Mira, el apóstol Pablo fue claro cuando él estaba a punto de ser sacrificado. Él habló con la iglesia y lo hizo en general. Él dijo, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, el apóstol Pablo ejecutaba una función clara, pastoreaba al pueblo, aunque no era pastor, sino que estaba diciendo, declarando a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, diciendo que si es que no hay en la iglesia una autoridad bíblica, si en la iglesia la Biblia no dirige al pueblo, si el pastor no dirige al pueblo a la Biblia y las ovejas no están comiendo palabra, es difícil que el pastor identifique a un lobo, porque los lobos no vienen con credencial diciendo que son lobos. Los lobos vienen con credencial diciendo que son ovejas. Los lobos vienen con credencial diciendo que son teólogos. Los lobos vienen con credencial que son fundadores de iglesia, que son apóstoles, que son profetas, que son querubines, patriarcas. Los lobos vienen con revelaciones de otro mundo. Los lobos vienen con sueños y vienen a darle esa basura a las ovejas. Pero el buen pastor, antes que llegue el lobo, él lo discierne. El buen pastor está para enfrentar al lobo antes de meterlo al redil.
O sea, esto quiere decir de que todo pastor, antes de invitar a alguien a su iglesia a predicar, primero lo analiza, observa quién es, le pregunta qué clase de doctrina tiene, porque la doctrina no es de la iglesia X, no es de la iglesia Y. Hay un tema de ese también que más adelante vamos a hablar sobre ello en algún otro programa, sobre los ídolos de barro que tienen su propia doctrina. No, amado pastor, amado hermano, usted no puede decir es que la iglesia Restauración tiene otra doctrina, la iglesia Nazareno tiene otra doctrina. No, señor. La doctrina que prima tiene que ser la palabra que esté en la Biblia, o sea, la doctrina bíblica, porque si la iglesia Restauración tiene una doctrina que no está en la Biblia, pues ya no es una iglesia bíblica. O si la iglesia Nazareno tuviera una doctrina que no está en la Biblia, ya no sería una iglesia bíblica. Entonces usted no puede decir es que nosotros tenemos nuestra propia doctrina, y si usted tiene su propia doctrina, pues usted ya no es una iglesia bíblica, no es una iglesia del Señor. Por eso, amado hermano, cuando usted invite a alguien a dar una palabra, cuando usted invite a alguien a predicar, chequee bien si es un cuentacuentos, si es un trae revelaciones, si es un apóstol que va a comenzar a asaltar la iglesia delante de usted. Entonces, hermano, a ese no le des pase para nada. Cuida las ovejas, porque ese es como dice la Biblia en 2 Corintios 11, 13, que son hombres disfrazados de apóstoles de Cristo, pero no lo son. No lo son. Por eso que el apóstol Pablo fue enfático y claro al decirnos, porque estos son falsos apóstoles. Aquel hombre que venga y diga yo soy apóstol y yo te puedo transferir la unción, amado pastor, a ese sácalo a patadas de la iglesia, échalo de la iglesia, no lo invites porque va a contaminar la iglesia. Aquel hombre que viene y te dice y te trae una palabra reveladora, una palabra que te va a cambiar la vida, hermano, a ese ni lo oigas, porque no hay ninguna palabra de hombre que pueda cambiarle la vida al ser humano. La única palabra que cambia la vida del ser humano es la palabra que está en la Biblia. Hace mucho tiempo fui a una radio a adquirir un espacio para predicar. Y cuando comencé a hablar con el pastor de esta iglesia, que no voy a mencionar por motivos de ética para que muchos no se sientan aludidos, y le digo que quiero un espacio y me pregunta ¿qué va a predicar? Le digo el evangelio. Me dice, ¿cuál evangelio? ¿El de hace 2000 años o el evangelio actual? Y yo le dije, ¿por qué me pregunta eso? Si el evangelio tiene hace 2000 años. No, me dijo, ese evangelio es un evangelio viejo, ya no sirve. El evangelio que hoy se tiene que predicar es el evangelio nuevo, el que han traído los apóstoles con la nueva revelación. Hermano, yo salí corriendo de ahí. Yo salí corriendo de ese pastor porque ese pastor era ciego, sin entendimiento, y que metía a la iglesia a cuanto falso apóstol disfrazado de apóstol de Cristo. Y entonces yo dije, pobre de las ovejitas. O sea, lamentablemente eso hay hoy en día. Pastores que no tienen entendimiento, pastores que se dejan llevar por los milagros que hace aquel hombre, o por las cosas que hace caer oro del cielo, polvito mágico, que convierte el agua en vino. Se guían por esas señales. Y miren lo que dice la Biblia. No se maravillen que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. O sea que yo no puedo, amado, como pastor, invitar a un pastor que venga con su currículo diciendo que él hace milagros, que él habla con Dios directamente y que no necesita la Biblia. Yo no puedo invitar a alguien que me diga que es profeta y que va a profetizarle al pueblo lo que Dios le ha revelado. Yo no puedo invitar a alguien que trae sueños, que viene a decirme que soñó, que se fue al infierno, que en el infierno habló con Michael Jackson, habló con Satanás, con los demonios, y que quiere venir a decirle a la iglesia eso. Yo no puedo invitar a ese tipo de gente. ¿Sabe por qué? Porque esas doctrinas son erradas. Ese alimento que le van a dar a las ovejas las va a intoxicar, las va a envenenar y las va a matar. Pero si viene alguien y me dice, yo vengo a hablar de la palabra que está en la Biblia, de lo que Dios ya dijo, no de lo que Dios va a decir, sino lo que Dios ya dijo, bienvenido a esta iglesia a enseñarnos y a darnos alimento. Porque el buen pastor cuida del lobo. ¿Qué pasa cuando el pastor detecta lobo? Lo que hace el pastor cuando detecta lobo es sacarlo corriendo.
es echarlo, espantarlo, para que las ovejas no sean esparcidas. Hay lobos dentro de la iglesia, amado hermano. Hay ovejas que entran, que no son convertidos, y uno les da la oportunidad, pasan años y lo que hacen es desviar la iglesia, generar chismes, generar tanta cosa. Amado hermano, a los lobos hay que sacarlos de la iglesia. Una cosa es la cizaña. O sea, usted no me va a decir, ¿sabe qué, pastor? La Biblia dice que no corte la cizaña. Yo no estoy hablando de la cizaña, estoy hablando de los lobos. La cizaña simplemente se encarga de estar ahí en la iglesia, pero no genera mucho daño. Aunque no es convertido, lo va a sacar el Señor. Pero en cambio, los lobos no, los lobos te tragan. Los lobos se tragan las ovejas, amado hermano. O sea, a los lobos hay que sacarlos corriendo de la iglesia. Por ejemplo, si en la iglesia hay algún hermano que anda engañando a las hermanas, que las anda enamorando una y tras vez, y ya se le llamó la atención y se le dijo que mejorara, que no hiciera esto, que no estuviera haciendo lo de acá, pero él insiste y sigue en lo mismo, hay que sacarlo de la iglesia. No puede estar perjudicando al pueblo de Dios. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. En la iglesia Restauración a las Naciones, el único que tiene el poder y la potestad es la palabra del Señor. Nosotros no votamos a nadie. Nosotros no tenemos ni un sistema humano. Nosotros tenemos la Biblia como conducta, como dirección y como autoridad. La Biblia es la que ordena que a los lobos los echemos fuera del lugar. A los lobos afuera. Eso nos dice la Biblia. La cizaña que se quede ahí, que la saque el Señor en su tiempo. Para los lobos hay que sacarlo fuera, porque se tragan las ovejas. Si yo detecto a un lobo, lo que tengo que decirle es que se retire del lugar, porque esos hacen daño a las iglesias. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire, la actitud de un lobo, el objetivo de un lobo es tragar, no perdona al rebaño, no perdona si es chiquito o grande, si es señora, señor, no. Los lobos, hermano, no tienen contemplación ni misericordia. Tengamos mucho cuidado. Y lobos disfrazados de ministros pululan por montones. Pastor, atento con los lobos. Es tiempo de a los lobos echarlos fuera del redil. Así vengan disfrazados de ovejita, así vengan con Biblia, pero son otras las intenciones de perjudicar a la iglesia. Sáquelo fuera de la iglesia. Es importante que resaltemos eso. Otra cosa, en tercer lugar, el pastor apacienta. ¿Qué es apacentar? El pastor consuela. Apacentar viene de la palabra paz, viene a dar paz. El pastor, escuche bien esto, es aquel que sana las heridas de la persona a través de la palabra, aquel que da un abrazo sano y puro. El pastor, hermano, su trabajo es bien sacrificado, como lo dije anteriormente. Da el tiempo que de repente iba a pasar con la familia, se lo da a la iglesia. A veces nosotros los pastores tenemos que dejar de hacer algo por ayudar, por ministrar, por consolar. Nosotros los pastores estamos llanos, nuestro trabajo son las 24 horas. Estamos trabajando en la obra del Señor y nos debemos a la iglesia. Así que, amada oveja, si usted le pide un consejo al pastor, a su pastor, y si su pastor le dice no tengo tiempo, ahí saca la cita con mi secretaria, porque es que me voy de viaje, es que me voy a pasear. Si el pastor a usted rehúsa atenderlo, hermano, búsquese un pastor de verdad. Ese tipo es un asalariado. El verdadero pastor sigue el ejemplo de aquel que dio la vida por las ovejas. Que de repente nosotros no vamos a dar la vida por las ovejas porque no somos como Jesucristo. El único que dio la vida por las ovejas fue el Señor Jesús. Pero nosotros vamos a imitar al máximo, hasta donde se pueda, la conducta, el comportamiento y el buen ejemplo del Maestro. No rechacemos a las ovejas cuando ellas llegan a casa a pedir un consejo. No les cobremos por nuestro tiempo. Para eso hemos sido llamados. Para eso tenemos la vocación de servicio. Los médicos hacen un juramento hipocrático
que significa no dejar morir a la persona si es que ellos tienen la posibilidad de curarlos. O sea, hasta el último día de vida, los médicos trabajan por ello. El pastor también tiene un juramento hipocrático, no con los hombres, no con una nación, sino con el príncipe de los pastores, que va a salvaguardar, que va a entregar su vida en el trabajo de la obra, que va a amar las ovejas, que las va a apacentar, las va a llevar por buen pasto, les va a dar de comer alimento, que es la palabra. O sea, ser pastor no es cualquier cosa, amado hermano. Así que si tú no tienes ese llamado, métete a vender otra cosa, a vender papas, pero no te metas a la iglesia a pastorear porque no vas a tener la capacidad. Es un trabajo sacrificado. Otra de las cualidades que el pastor tiene es que infunde aliento con la palabra. En el Salmo 23, ahí hay una referencia del salmista muy interesante. Las ovejas a veces son inquietas. ¿Y cómo les infundimos aliento? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren lo que dice acá. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, eso es en Salmo 23. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La disciplina. Quiero hablar sobre esto. Dentro de la iglesia hay ovejitas que son saltarinas, hay ovejitas que no hacen caso. El buen pastor, en el ámbito físico o natural, cuando hay una oveja que mucho se sale del grupo o del redil, el pastor le quiebra las patitas, se las quiebra y la carga en sus hombros y así la tiene. O sea, no es que la desecha. Y esa oveja, el día en que recupere la movilidad y se sane, nunca se va a apartar del pastor. O sea, esto significa la disciplina. Hay que disciplinar, hay que confrontar a la ovejita que está en pecado, hay que confrontar a la ovejita que anda de saltarín o hablando de chismoso. Hay que confrontarlo. Y oveja, usted no se enoje con el pastor, lo hace para su bien, usted no lo entiende ahora. Hay que quebrar esas patitas y hay que echarnos la oveja encima, que esto significa hay que tener un trato especial con esa oveja hasta que ésta cure, hasta que ésta madure, hasta que ésta entienda que el chisme no es de Dios, que la fornicación no es de Dios, que el pecado a Dios no le agrada y que a Él no le conviene vivir en una vida sin santidad y que la santidad conviene a la casa de Dios. Es necesario la disciplina dentro de la iglesia. Las llamadas de atención a las ovejas de un buen pastor tienen que ser muy bien recibidas, porque son como bálsamos que ayudan. Por eso la Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores. Hay que sujetarse y obedecer lo que Él dice conforme a la Biblia. Es necesario, amada iglesia, amado pueblo de Dios, es necesario que usted, amado pastor, cuando ve que la persona o la oveja o el creyente se está desviando de la fe, lo exhorta duramente para que vuelva y sea sano. O sea, esto es importante, esto es interesante comprender. Por eso dice la Biblia: tu vara y tu callado me infunden aliento. El buen pastor corrige, redarguye, o sea, confronta con la palabra. El buen pastor tiene tres cualidades importantes: edifica, exhorta, alienta, restaura. El buen pastor, cuando se le pierde una oveja, cuando se va una oveja del redil, dice que va y la busca, y cuando la busca la venda, le echa aceite en la herida, la cura. El verdadero pastor siempre va a estar presente en los momentos difíciles que estés pasando. El buen pastor siempre va a estar pendiente de tu vida, siempre te va a dar una llamada, siempre te va a escribir un mensaje, siempre te va a dar una palabra de aliento, siempre va a estar para ti, porque es tu pastor, porque Dios lo puso ahí. Otra de las cualidades que tiene un buen pastor es que corrige para que no se desvíen. Corrige para que no se desvíen. Hermano, hay muchos hermanos en las iglesias que no quieren ser corregidos, que se levantan contra el pastor. Mire hermano, si usted tiene un buen pastor en la iglesia que ama, que es sincero, y usted se levanta en rebeldía contra él, usted está cargando un pecado terrible.
usted está propenso a ser engañado por un falso lobo disfrazado de pastor o de apóstol. O sea, eso es algo muy delicado, que una oveja se levante contra el pastor cuando este pastor ha manifestado ser un buen hombre de Dios, ser un buen apacentador, ser un buen guiador, tener una conducta intachable dentro de la iglesia, amar la congregación, y de esa manera levantarse contra el hombre de Dios. Eso es un pecado enorme, es un pecado muy serio. Hablo de los buenos pastores, no de los malos. No estoy brindando a los pastores. A los malos, hermano, sáquenlo de la iglesia a patadas. A los buenos, hónrelos. A los buenos, hónrelos. ¿Y cómo debes honrarlos? No solamente con palabras, hasta con tus bienes, porque la Biblia nos enseña claramente en Proverbios que hay que honrar a Jehová a través del pastor con los bienes. O sea, tus diezmos, tus ofrendas, ¿para qué son? Para el servicio del pastor. ¿O usted cree que el pastor come aire? ¿O usted cree que el pastor vive de la nada? La gente quiere que el pastor trabaje. El pastor puede trabajar, pero ¿y el tiempo? ¿Cómo te visita? ¿Cómo te pastorea? ¿Cómo ora por ti? ¿Cómo te busca? ¿Cómo te da palabra fresca? O sea, acá hay algo que la iglesia no comprende. Yo entiendo que los católicos, los mundanos, los mormones o otras religiones que no conocen de la Biblia puedan estar en contra de los pastores. Yo lo entiendo, pero yo no puedo entender que la iglesia de Jesús, las ovejas, las que son ovejas, no los lobos, puedan decir que el pastor vaya y se busque la vida trabajando en otro lugar. Entonces ya no podría pastorear. ¿Para qué Dios estipuló los diezmos y las ofrendas? Los estipuló para que sea el sustento del pastor, para que el pastor tenga el tiempo necesario y poder pastorearlo a usted, amada oveja, amado hermano. Por eso, uno de los requisitos claros del pastor es alimentar, o uno de las cualidades malas, la quinta cualidad es de alimentar de buen pasto a la iglesia. ¿Cómo? En pastos delicados me haces descansar. O sea, el pastor tiene que ser preparado. Por eso que uno de los requisitos para ser pastor es la preparación, o sea, que no sea un neófito. O sea, un pastor neófito tiene que esperar ser preparado para que pueda pastorear. Pero si ya un pastor es preparado y busca a Dios y está buscando ciencia para poder enseñar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando digo ciencia, no estoy hablando filosofías humanas, no estoy hablando ciencia humana, no estoy hablando cosas de afuera. Hablo de la ciencia que está en la palabra, para que pueda edificar, enseñar con ciencia y con inteligencia. Porque hay pastores, hermanos, que usted lo pone a predicar y da un tremendo sueño, no se les entiende. La iglesia simplemente está ahí porque tiene que ir al culto, pero no se edifican. No les da de comer porque no son preparados. Y sin embargo están pastoreando. Y ahí tienen a la congregación muerta de hambre. Por eso es que cuando la congregación o las ovejas salen de la iglesia, se van a escuchar radios donde son apóstatas, prenden la televisión donde predican los lobos, donde predican los falsos apóstoles, y se tragan lo que ellos dicen, porque en la iglesia no hay pasto, porque en la iglesia no hay palabra de Dios, porque tenemos un pastor que no está preparado. Pero el buen pastor se prepara todos los días, amado hermano. Todos los días tiene una comunión y una búsqueda con Dios y se prepara para darle pasto fresco a la oveja, a la iglesia, para que la iglesia no tenga necesidad de ir a buscar a otros lugares lo que puede contaminarle, lo que le puede contagiar, sino que la oveja ya está llena de ello y puede entender. Mira lo que dice el verso Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son las ovejas propias, ve venir al lobo y huye. En cambio, el buen pastor tiene cualidades que no tiene el falso pastor. El buen pastor no es el dueño de la orquesta en la iglesia. O sea, el buen pastor es el pastor, no es el cocinero, no es el músico. Ahora, que si el pastor tiene el don de la música y canta, gloria a Dios, pero el pastor se dedica a pastorear. Hay pastores, escuchen bien esto, hay pastores que son buenos, pero llegó un momento en que la fama los emborrachó. El entendimiento, la inteligencia se les embotó, o sea, se volvieron tarados.
porque dejan la iglesia, dejan a su pueblo encargado con sus hijos, con su mujer, con cualquier otra persona no calificada. No estoy en contra que el pastor salga a hacer un viaje por cierto tiempo y dejar a un hermano encargado. Lo que yo estoy en contra es que el pastor comience a hacer viajes sobre viajes y descuida la iglesia. Hay pastores, hermanos, que solamente el día domingo usted los ve en la iglesia. Solo el día domingo o el día sábado están ahí predicando en la iglesia, y usted sabe que él es el pastor porque el domingo se para y agarra su Biblia y habla un sermón. Pero de lunes a viernes al pastor no se le ve en la iglesia, no se le ve en la casa, al pastor no se le puede llamar, al pastor no se le puede encontrar, porque el pastor ¿dónde andará? Pero él se justifica que anda predicando por otros lugares, en otras ciudades. Amado pastor, usted si es buen pastor, quédese en su iglesia, mande al misionero, mande al evangelista, mande al maestro, pero usted quédese pastoreando. La iglesia lo necesita las 24 horas del día. Para eso Dios lo llamó, para eso es la vocación de pastor. Si usted no tiene la vocación de pastor, ponga a alguien que sí sea pastor y usted siéntese. O dedíquese de evangelista, de misionero, pero no diga que es pastor cuando usted no está pastoreando. Por eso es importante entender la palabra clara, lo que enseña la Biblia. A veces no lo comprendemos y no entendemos lo que la Biblia nos enseña. Pero el buen pastor tiene esas características. El buen pastor ama a la iglesia, no se ausenta, siempre está ahí para dar un consejo, para ayudar a sanar las heridas. El pastor está ahí, usted va a la casa y lo encuentra. Suena el teléfono y el pastor está respondiendo. Y lo llaman a una emergencia, el pastor está allí. Pero qué triste es que usted llame a su pastor y el pastor no conteste el teléfono, o que el pastor no se encuentre en la casa cuando lo va a buscar. Qué tristeza es. Por eso la Biblia dice claramente: yo les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia. O sea, que sean hombres entendidos en la palabra. Hay alguien que dijo: es que pastor, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mira, este ignorante estuvo comparando la palabra de Dios con la letra muerta. Mira, hermano, la letra muerta mata. La letra de Platón, la letra de los filósofos, la letra de cualquier sabio del mundo puede matar, pero la palabra de Dios, escucha bien esto, amigo, hermano, pastor, tú que dices que la letra mata y por eso que no te dedicas a estudiar la palabra, estás equivocado. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios tiene 3 efectos, amado pastor. En Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre. O sea que la palabra de Dios alimenta, no intoxica. Lo que intoxica son las palabras del apóstol que traes a tu iglesia y que engaña a la gente. Esa palabra intoxica, envenena y lleva al infierno. Juan 17:17 dice que la palabra santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene el efecto de santificar tu vida, tus pensamientos, para que ya no andes pensando mal de la iglesia, para que no andes pensando mal de la hermanita que no usa falda o de la que usa falda, para que tengas pensamientos sanos y pensamientos de bien. La palabra santifica lo recóndito de tu corazón, lo escondido en tu alma, te lo santifica. Y dice Romanos 17, dice ahí que la palabra de Dios da fe. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. O sea, que el que no tiene fe, el que todavía le cuesta creer en Dios, pues lea la Biblia, estudie la palabra, capacítese, búsquese un maestro que le enseñe de la palabra de Dios. ¿Dónde está que la palabra mata, destruye? Eso es una mentira del diablo, es una falacia de Satanás. Los indoctos han torcido lo que el apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura. La letra que él tenía, la letra humana, el conocimiento humano, eso mata, eso destruye, eso confunde. Pero la palabra de Dios salida por la boca de un pastor, eso edifica. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio termina su discurso diciendo unas palabras interesantes, que esto me llena de gozo como pastor, el privilegio que tengo, y yo sé que esto es sacrificado. Eclesiastés 12:11 dice: la palabra de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Miren qué interesante, que la palabra del pastor
que la palabra de un buen pastor son de vida, son de amor, son de consolación, son de restauración, son de edificación, son de vida eterna. Las palabras de un pastor alientan, sanan, edifican, porque las palabras de un pastor no son ciencia humana, no son palabra muerta, sino que es palabra de Dios. La palabra de un pastor es palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad que el pastor tiene no depende del concilio evangélico, no depende de otro pastor, no depende de los hombres, no depende de una nación, depende de la palabra de Dios en la Biblia. Amén. De ahí depende la autoridad del pastor, de la palabra, porque el pastor sin la palabra no es nada, solo un simple charlatán, solo un simple enmascarado, solo un simple disfraz, solo un simple falso ministro. Pero la palabra es la que realza el oficio del buen pastor. La palabra es la que levanta al hombre de Dios para ser príncipe de su pueblo, para gobernar la iglesia basada en la ciencia bíblica, basada en el conocimiento de la palabra. Así que, amado pastor, termino con esto diciéndote, usted que es un buen pastor, ame a las ovejas, entregue su vida por las ovejas. ¿Qué esto significa? Estudie la palabra para que dé buen pasto, para que cuando venga el príncipe de los pastores, usted reciba la corona de vida. Así que, iglesia, sujetaos a vuestro pastor. Sujetaos a vuestro pastor, porque ellos son los que velan. Nosotros somos los que velamos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagamos con gozo, con alegría y no quejándonos, porque esto es provechoso para la iglesia. Que el pastor clame a Dios, que el pastor ore por las ovejas sin quejarse. Por lo tanto, amada iglesia, ame a su pastor. Si su pastor es un buen pastor, permanezca ahí. Si usted tiene un buen hombre de Dios, permanezca en ese lugar. No se vaya de ahí. Ahí Dios lo puso, ahí quédese. Ahí quédese. Honre a su pastor. Ore por su pastor. Bendiga a su pastor. Ayude a su pastor, porque su pastor todavía sigue siendo humano. No es un ángel. No es perfecto. Su pastor tiene debilidades. Su pastor llora de noche aunque usted no lo ve. Aunque nosotros los pastores pongamos la cara de gozo, de alegría. Pero usted en nuestra intimidad, en nuestro corazón, cae en el suelo con lloro, con lágrimas por las ovejas que son difíciles de pastorear. Ore por su pastor, denle un abrazo a su pastor, ámelo, bendígalo, porque Dios lo puso ahí. Si usted tiene un buen pastor, gloria a Dios por ese buen pastor que usted tiene, y que Dios me lo bendiga. Siga para adelante, el Señor está con usted, iglesia, hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Amén, y gloria a Dios por los buenos pastores que aman la congregación. Dios me le bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Yo les dejo con ustedes a su hermano Luis Eizaguirre. Gracias a Dios por los pastores que envía a la tierra. He tratado de, mientras hablaba el pastor Agner, sacar la diferencia, ¿no?, de qué es un buen pastor y qué es un asalariado. Así que las tuve que anotar para no olvidarme. El buen pastor detecta al lobo. El buen pastor apacienta y consuela a sus ovejas. El buen pastor infunde aliento a sus ovejas. El verdadero pastor siempre está pendiente de tu vida. Alimenta de buen pasto. Y yo siempre me he dado cuenta, ¿no?, cuando a veces he estado un poquito incómodo, he estado mal, una llamadita telefónica. Pero el asalariado es un soberbio. El asalariado no tiene tiempo. El asalariado se llena de gloria. Tiene una falsa santidad. Y qué tristeza por ellos. Pero todavía estamos a tiempo. Mientras estemos en esta tierra, todavía podemos enmendar nuestros errores. Amado pastor, quien quiera que seas, donde quiera que estés, en cualquier parte de esta tierra, todavía estás a tiempo. Puedes cambiar tu error a convertirlo de verdad en lo que le agrada a Dios y poder conducir a tus ovejas. Pero si es que no te sientes capacitado, más te está ganando el dinero, más te está ganando la emoción, ¿sabes qué? La codicia, apártate. Déjale ese camino para alguien que verdaderamente ama a Dios, que quiere enseñarle a estas ovejas. Y que tiene
y que tengan vocación de pastor. Que Dios me los bendiga, los esperamos el día viernes 4 de la tarde.